Independence Day. Bueno, me falta, ¿quién me falta? Luis. Te voy a mandar mensajito a Luis para que se conecte. ¿Quién más estaba? Que se me salió Nelín. Ok. Ya está Carlos, Yaretsi, Paulina. Leslie ya se fue. Nelín. No recuerdan quién más me falta que estaba en la clase. Ahí está un evento. Hugo pues ya no entró. Ah, sí, José. Me falta José. José. Vamos a mandar un mensaje a José. Papá, yo era. Y po So the answer is, what's the answer? I'm gonna write the answer right here. So what do Americans celebrate the 4th of July? They celebrate Independence Day. Ok, eso es lo que ellos celebran. Independence Day. Lo escribí mal. Ahí está. Independence Day. Very good. So pretty much we're going to be talking about Americans Independence Day. Okay. So we need to, read the following sentences and we need to create, questions with do and does. Tenemos que crear otra vez, pues preguntas con el do y el does. Entonces leamos la oración número 1. Fíjense lo que dice aquí. Dice, they celebrate their independence on the 4th of July. Y la respuesta corta es yes, they do. Entonces, yo tengo que hacer una pregunta en el que yo diga, oye, ellos lo celebran su día de independencia el 4 de julio. Yo tengo que hacer una pregunta. Entonces, si se fijan, te estamos usando aquí como sujeto. Vean acá, como sujeto tenemos el they. Como verbo tenemos celebrate. Vean aquí. Entonces, yo tengo que usar para hacer la pregunta el do. Y el sujeto es they. Do they celebrate? Do they celebrate their independence Day? Okay, do they celebrate their independence on the 4th of July? Esto tengo que probar. Siempre me equivoco. Ahí está. On the... Voy a hacer un poquito más chiquito. Smaller. On the 4th July. Vean aquí, esta es la pregunta. Do they celebrate their independence on the 4th of July? Y la respuesta es yes, they do. Y la respuesta larga es they celebrate their independence on the 4th of July. Pero ahora necesito que ustedes hagan las siguientes preguntas. Number 2, the American government gives the day off
to the most workers. ¿Ustedes saben qué significa esta expresión? Day off. ¿A quién sabe qué significa day off? Día libre. Día libre, muy bien, día libre. Entonces, tenemos aquí esta oración. The American government give the day off to most workers? Yes, it does. Entonces, ¿cómo yo hago esa pregunta? ¿Cómo pregunto si el gobierno americano da el día libre a la mayoría de los trabajadores? ¿Cómo yo pregunto eso? A ver, ¿quién se anima a hacer la pregunta? Mi sujeto es the American government. Todo esto, the American government es el sujeto. El verbo es give. Ahí está. ¿Cómo me hacen ustedes la pregunta? ¿La puedo hacer yo, teacher? Claro. Do the American government gives the day off to Fíjate. most workers? Ok, perdón. Fíjate, the American government. Todo este sujeto, man. Déjame, lo voy a subrayar, Anielín. Mira, está grande el sujeto, ¿verdad? Fíjate todo este sujeto. ¿El sujeto es singular o plural, Anielín? ¿Plural? No, mira, no tiene una S. ¿Cuántos gobiernos tiene Estados Unidos? Uno. Ah, y ese es, mira, el gobierno americano. Entonces es singular. Y el sujeto, ¿por qué pronombre lo puede representar? ¿Por el it o por el they? Por el Is requesting remote control to your screen? Okay, if you want. Por el did, muy bien, exacto. Entonces, mira, ya me lo movió. Entonces, ¿cuál vas a usar? ¿El do o el das como auxiliar? das. El das, correcto, el das. Ahora sí, haga la pregunta, das, y luego sigue el sujeto. The American government gives the day off to most workers. Okay, does the American government government give, ya no, al verbo ya no le vamos a colocar la S, vean aquí, ya no le vamos al verbo ya no le vamos a colocar la S, porque ya se la agregamos al does. So does the American government give the day off to most workers? ¿Verdad? Así queda. Ahí está, chicos, la pregunta. Sí, Da. teacher, ¿Perdón? es que me equivoqué porque creí que hablaban. Creí Sí. que hablaban de las personas del Oh, gobierno. Ok, sí, sí, no. No, está bien, suele pasar, hasta yo me equivoco. Por ahí se nos resbala. Pero no, está bien. Te salió muy bien la pregunta. Does the American government give the day off to most workers? Very good. Ok, chicos, la que sigue. Tenemos la 3. El sujeto es most people. El verbo es watch. Entonces, la pregunta es, who wants to do question number 3? Ver, most people. ¿Qué significa most people? Ese sujeto, ¿qué significa? Most people. ¿Alguien sabe? Que era mayoría. ¿La mayoría de quién? ¿De las? Trabajadores. No, people. No, eso sería workers. Trabajadores. Eso sería trabajadores, workers. Pero people, ¿qué significa? Most people. Personas. Entonces, la mayor parte de las personas, así lo pudiéramos interpretar. La mayoría de las personas, la mayor parte de las personas. Muy bien. Y fireworks. Miren, ¿qué es esto? Fireworks. Cohetes.
cohetes, fuegos artificiales. Entonces, eso pasa. En la noche, el 4 de julio, en todas las ciudades, en todas las comunidades de los Estados Unidos, se celebra en la noche con fuegos artificiales. Es increíble. A la ciudad que vayas, siempre hay fuegos artificiales. Y las personas se juntan en los parques con sillas y están ahí comiendo palomitas y a ver los fuegos artificiales. En todas las comunidades así es y en las ciudades. Es increíble, ¿no? Me ha tocado a mí varias veces estar el 4 de julio. Muy bien. Entonces, ¿quién me hace la pregunta? Carlos, ya hablaste, ya participaste, ándale. Todas las preguntas aquí son con el do y el das, o sea, no hay pierde. Aquí ya no estamos usando el verbo be. Entonces, fíjense, miren, aquí nuestro sujeto es most people, ¿sí? Most people, que dijimos la mayor parte de las personas, la mayoría de las personas. ¿Con qué pronombre yo voy a representar a mi sujeto? ¿Con el it o con el they? El it es singular, sería para una persona. Pero dos o más personas ya sería él. ¿Quién? El they. Entonces, Carlos, ¿y por qué quiero saber si most people lo represento con el it y con el they? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así yo puedo tomar la decisión, ¿verdad? Si yo utilizo, si yo voy a utilizar, por ejemplo, el do o el das, porque con el it yo utilizo el das y con el they, ¿qué auxiliar utilizo? El do. ¿Sí te fijas, Carlos? ¿Sí? Esa es la razón, por eso es la razón, ¿sí? Entonces, en vez, por ejemplo, y se los voy a poner de otra forma, miren, estamos hablando de people. People en singular es a person. La forma singular de people es person, miren. A person. ¿Qué significa a person? Es la forma singular de people. ¿Qué significa para ustedes a person? Just one person, one person. ¿Qué significa person? ¿Ustedes saben? A person. ¿Qué significa? ¿Nada? ¿No saben nadie? ¿Odalis? ¿No tienes idea? Luis. ¿Qué significa a person? Una persona. Una persona. Y con este sujeto, ¿qué utilizo? ¿Qué auxiliar utilizo? ¿El das o el do? Pues el das. Es correcto, es una. Porque esa persona puede ser ella o él. Entonces es el das. Ahí está, miren. Vean. That's a person. Pero ¿qué tal si son más de dos personas? Bueno, pues ella es people. Y ahí voy a usar do people. Vean acá. Entonces, vean la diferencia, miren. Does a person, do people. Entonces, podemos decir, fíjense, con esta información, podemos decir que por ejemplo, el does es singular. El does es singular. ¿Eh? El does es singular, singular. Y el do es plural. Lo podemos ver así, en cierta forma. Aunque no, aunque también el do se puede usar con singular y plural, ¿no? Porque recuerden que hay un you que es singular y hay otro que es plural. Pero entonces, ahí está. Entonces, Carlos, ¿cómo quedaría la pregunta? Ya te di el sujeto, miren. Most people. Tú solo me tienes que decir qué auxiliar vas a usar. ¿El does o el do? Das. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué piensas que el does? Fíjate aquí, mira cómo te puse, mira, fíjate. Mira. Does a person do people? Y ve aquí, mire. Does it, do they? Entonces,
most people, este sujeto que tengo yo aquí, mira, most people es mi sujeto. ¿Con qué pronombre lo representas, Carlos? ¿Con el it o con el they? ¿Con cuál? Yo aquí tengo este sujeto. Déjame cambiar de color. Vamos a poner azul. Yo tengo, mi sujeto tengo most people, que significa la mayoría de las personas. Most people. Entonces, este sujeto, del cual me representa la mayoría de las personas de los Estados Unidos, a eso se refiere, most people, la mayoría de las personas de los Estados Unidos, yo quiero que me digas con qué pronombre yo lo represento, si con el it o con el they. El it. El it lo representas, no, perdón, en este caso, perdón, me equivoqué, no es el it, me refiero al she, perdón, al she, coma, he, y voy a, o al they. O sea, a eso me refiero. Perdón, no debí, el people no es un objeto. People son personas, ¿no? El it lo usamos para mascotas, para personas, perdón, para objetos. Entonces sería aquí, no debí tomar esa representación. She, coma, he. Ahí está. Entonces, va de nuevo. Entonces, fíjate, otra vez, Carlos, most people significa la mayor parte de las personas, ¿no? Tengo aquí most people, pero por ejemplo, puedo tener esta palabra que es singular, a person. A person, pues puede ser, a person significa una persona. Y esta persona puede ser ella, ¿verdad? Puede ser sexo femenino o puede ser el sexo masculino, ¿verdad? Eso puede ser a person. Y lo podemos representar con el she o con el he, ¿sí? Pero cuando son más de dos personas, 2, 3, 4, 5, 6 o la mayor parte de las personas de Estados Unidos, pues ya no lo podemos representar con el he o con el she, porque estamos hablando de aquí de miles de personas, Carlos. Cuando decimos most people, cuando decimos la mayoría de las personas de Estados Unidos, nos estamos refiriendo a millones. Entonces, ¿cómo lo representas most people? ¿Con un she, con un he o con el they? ¿Cómo tú lo representas? Esa es mi pregunta. Porque mira, a person tú la puedes representar con she o con he. Pero most people la representamos con el they. O sea, ellos. ¿Quiénes son ellos? La mayoría de las personas. ¿Sí? De Estados Unidos. Entonces vean todos aquí, miren. Vean esa diferencia. Ahí está. Vean cómo a person, pues yo la puedo representar con un she, con un he. Porque es una persona, puede ser ella o puede ser él. Pero la mayoría de las personas, pues estamos hablando de dos o más. Estamos hablando de millones en este caso. Pero cuando decimos, por ejemplo, most people in this classroom, por ejemplo, la mayoría de las personas en este salón, por ejemplo, en este grupo, obviamente ya no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando pues de algunos 10. ¿Quién es la mayoría aquí? Pues algunos, la mayoría, si son 2 estudiantes, la mayoría son 7. Son 7 estudiantes. Entonces, la mayoría de las personas de este grupo, they like to eat pizza, ¿Sí vas viendo, Carlos? Sí. Ok, entonces, cuando nos referimos a most people, lo podemos representar con el they. A person lo podemos representar con el she o con el he. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, o sea, si ya sabes que most people lo representamos con el they, ¿qué auxiliar tú vas a usar? El she. Ah, no, ese es pronombre del sujeto. Auxiliar me refiero al do o el das. El das. El das, ok. Y no alcanzas a ver aquí, mira, esto. A ver, ¿no alcanzas a ver este? A ver. ¿Y con quién? Esto que se está moviendo aquí,
El does, ¿con qué lo uso? Con el she. Y con el he, ¿verdad? Y el do, Con el they. con el they. Entonces, y como te dije, el most people lo represento ¿con qué? Con el they. Con el they. Entonces, otra vez, si most people lo represento con el they, ¿qué auxiliar puedes usar? El they. No, ese es pronombre del sujeto. Auxiliares es el do y el does. El do. Correcto. Ahora sí ya viste por qué, ¿no? Ok, entonces la pregunta va a ser, do, inicia con el do. Do. Y el sujeto es most people. To most people. Y ahora sigue el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí en la oración? Mira. Watch. Eso. To most people watch. Y ahora sí el resto de la información, Carlos. To most people watch. On the night of the world. Very good. Así queda. Muy bien. Fireworks. Así queda. On the night of the 4. Muy bien. Ahí está. Así quedó. A ver, ¿dudas todos aquí con esto? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué se hizo así? ¿Dudas, preguntas? Do most people watch fireworks on the night of the 4? ¿Nadie? Muy bien. No. Ok. Creo que están cansados el día de hoy, ¿verdad? Creo que los siento como cansaditos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí los siento como cansados ya. No, yo también me canso. Es más, el día de hoy si quieren nada más hacemos esta actividad si quieren. Y les dejo una tareita chiquita para que... Bueno, nos quedan 2 preguntas. A ver, nos quedan 2 preguntas. ¿Quién me va a hacer la que sigue? Aquí tengo el sujeto, vean. Voy aquí a subrayando el sujeto. My home country. Es el sujeto y el verbo es celebrate. Ahí está. Odalis, ¿te animas a hacer esta pregunta? Yo te ayudo. ¿Te animas? ¿Te animas? Todos ya participaron. Menos Odalis. José, ¿te gusta jugar el Minecraft? Sí, pero ya casi ni lo juego. Ya no. No, ya casi no. Cuando quieras te invito para que vengas a jugar con mi hijo. A él le encanta jugar Minecraft y no tiene con quién jugar. Cuando quieras jugar con alguien me dices, ya con gusto aquí te invito. Porque muere mi hijo jugar con alguien y me pone a mí y a mí no me gusta jugar al Minecraft. Ya. Ok. ¿Quién se va a hacer las preguntas? Hay que hacerlas. Ya para terminar. ¿Quién le va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién se va a animar? Podemos cambiar de actividad si no les gusta esta actividad también. Dice aquí, my country home doesn't celebrate independence on this day. We celebrate on a different day. ¿A qué se refiere toda esta oración? Todo esto que habla aquí. ¿Quién me ayuda? Cuando decimos my home country, ¿a qué nos referimos? Porque cualquier persona de su país de países diferentes puede decir esto. ¿A qué nos referimos? My home country. A ver, Odalis, adelante. Mi casa está en un país en donde no se celebra la independencia en ese día, se celebra en un diferente. En un día diferente. Bueno, my home country significa como nosotros lo decimos así, mi país natal. Así lo podemos interpretar. Recuerden que a veces es mejor interpretar que traducir, porque si traducimos no tiene como sentido, ¿verdad? Mi casa país, ¿no? Nosotros no lo decimos así, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que interpretar, ¿sí? Sino es como mi país natal o
mi país de donde yo nací o donde yo soy, así lo decimos, ¿no? My home country. Entonces, mi país natal, ¿cómo decimos eso en inglés? My home country. Exacto, y no celebra el Día de la Independencia en este día, ¿verdad? When do we celebrate Independence Day? Fíjense mi pregunta. A ver, ahí les va mi pregunta en inglés. When do we celebrate? When do we celebrate our Independence Day? A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? When do we celebrate our Independence Day? Mexicans, we Mexicans here in Mexico. When do we celebrate our Independence Day? Who can answer this? When? When do we celebrate our Independence Day? Do you know when do we celebrate our Independence Day? ¿Ustedes saben? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie tiene la respuesta? Yaretsi, ¿no? ¿No te la sabes? No lo entiendo. O sea, no sé. La respuesta es we, fíjate, iniciamos con sujeto. We celebrate our, esa más grande. We celebrate our Independence Day on September 16. Ahí está. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. A ver. When do we celebrate our Independence Day? We celebrate our Independence Day on September 16. ¿Qué estoy preguntando ahí? A ver. Ahí está, miren la pregunta. When do we celebrate our Independence Day? Here in Mexico. Here in Mexico. When do we celebrate our Independence Day? We celebrate our Independence Day on September 16. Entonces, ¿qué significa la pregunta que les estoy haciendo? A ver, Yaretsi, ¿qué significa ahora sí? ¿Nadie sabe qué significa? ¿Luis? ¿Odalis? ¿Paulina? ¿Qué significa la pregunta? ¿Cuándo celebramos nuestro Día de la Independencia? Exacto. ¿Y cómo respondemos a eso? We celebrate our Independence Day on September 16. Ahora sí, ¿verdad que con la respuesta sí te ayudó a entender la pregunta? Sí te ayudó, ¿verdad? Entonces, Yaretsi, hazme la pregunta 4. Nosotros, yo lo quito. Ahí está. Nosotros celebramos el Día de la Independencia el 16 de... 16 de septiembre. Así es. A ver, pero quiero que me hagas la pregunta 4. ¿Cómo la ven? Hágame la pregunta 4. ¿Te animas? Este es el sujeto, mira, ya te puse aquí el sujeto y este es el verbo. La negación doesn't ni la vas a usar. La táchala, la tacho, mira. Este auxiliar lo vas a usar, esta negación la vas a usar, pero como auxiliar. Esta la vas a mandar al inicio como auxiliar. Y el resto es lo mismo. No tiene chiste la pregunta. A ver, ¿o tú, Luis, te animas? Sí. Eso. Adelante. Primero, mi home country sería. Ok. Primero el auxiliar. Y ya te lo Sí. da. Fíjense cómo ya les da el Pues sí. auxiliar. Entonces, ¿cómo va a iniciar la pregunta? Con el dash. O correcto, das. Y ahora el sujeto. My home country Y el verbo. celebrate Ajá.
independence on this day. Okay, celebrate independence On on this day. mm, Nada más me faltó algo, ¿no? A este le falta un detallito chiquitito, nada más. Y les voy a decir esto. Fíjense cómo en la respuesta, dice, al inicio, fíjense que están utilizando al inicio el my, ¿verdad? Que significa mío. ¿Y quién dice eso? El que responde. Pero quien te va a preguntar no te va a preguntar con el my, te va a preguntar con el your. your, ¿Sí? Entonces, en la pregunta vamos a cambiar ese my, ¿por qué palabra? Your. your, Correcto. Entonces va a ser, does your home country celebrate Independence Day? Independence on this day? Fíjense, suena mejor. Entonces, tú le estás preguntando, a lo mejor la pregunta se le haces a alguien que es un colombiano, un peruano, alguien que es diferente, ¿no? De tu nacionalidad. Y tú, does your home country celebrate independence on this day? ¿Sí? Does your home country celebrate Independence Day? Miren, este material fue elaborado por el profesor Kelly Kennedy Inser del Colegio Miami-Dade. Fíjense, el Colegio Miami-Dade. Y dice que esta actividad está hecha para adultos y ustedes la están haciendo. Entonces, normalmente cuando las personas estudian inglés en Estados Unidos, son personas de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Entonces, estas preguntas están perfectas para ellas porque se la puedes hacer a un compañero de la clase que es de otra nacionalidad. Y tú le preguntas, hey, does your home country celebrate Independence Day on this day? ¿Y cómo te responde? No, it doesn't. No, it doesn't. My home country doesn't celebrate Independence Day on this day. We celebrate on a different day. Ahí está, muy bien. La última, ya para terminar la clase. A ver, entre más rápido termino, más terminamos la clase. Así que, a ver, un héroe por ahí. ¿Alguien? La última. En la última dice, ¿quién es el sujeto? En la última, el I. Tenemos como sujeto. El verbo es plan, es el verbo plan. Recuerden que en una oración, en una respuesta, cuando tenemos como sujeto el I, nosotros usamos como sujeto el you. Acuérdense de esto, no se los olvide. Si en la respuesta tenemos, si nos dan como respuesta el I, nosotros damos como pregunta el you. A ver, ¿quién me hace la pregunta? Odalis, ¿te animas a hacer la pregunta? ¿Qué auxiliar usamos con el you? ¿El do o el das? ¿Qué auxiliar usamos con el you? ¿El do o el das? Luis ya participó. ¿Paulina? A ver, Paulina, anímate. Nos queda menos de un minuto. Vamos a volver a entrar, chicos, para terminar esta pregunta y decirles lo de la tarea. Y que nos vamos a ver el viernes a las 3. ¿Ok? Sale. Yo también, yo sé que están cansados, yo lo sé, entiendo, no se preocupen, ya vamos a terminar. Bueno, pues salgan y volvemos a entrar. Es el do, Yaretsi, muy bien, gracias. Vamos a volver a entrar, por favor, todos.